Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos aquí con el hermano Milton Martínez. El hermano Milton era trinitario por muchos años, estuvo creyendo en la Trinidad, pero Dios me dio la oportunidad de predicarle la doctrina del nombre. Y Dios le reveló su santo nombre y hace unos 5 años lo bautizamos en el nombre poderoso del Señor Jesús y Él hasta el día de hoy sigue firme testificando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por ese motivo queremos hoy dialogar un momentico aquí con el hermano Milton, hacerle algunas preguntas para que Él nos cuente algunas cosas acerca de lo que Él vivió cuando estaba en la fe trinitaria y cómo vive hoy día su fe unicitaria. Así que hermano Milton, Dios lo bendiga. Es un placer saludarle, mi hermano. Gracias, qué bendición poder compartir con usted. Y bueno, un saludo para la audiencia. Bueno, yo los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y que el Señor les bendiga mucho y que les dé mucha sabiduría para entender esta enseñanza de la unicidad, que es la verdadera doctrina que nos lleva a la salvación. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano Milton, cuéntenos cuántos años duró usted en la iglesia trinitaria. Bueno, aproximadamente 15 años. 15 años practicando la fe trinitaria. Sí, señor. ¿Cómo fue el proceso para que Dios le revelara su santo nombre? ¿Cómo Dios trató con usted? Ya que yo puedo dar fe que muchas veces llegué a esta casa y usted muy amablemente me recibía, pero cuando entrábamos al tema de doctrina, usted fue una persona bastante cerrada. Sí, sí. Con el tema de la Trinidad, y fueron muchas las visitas que vine aquí, sí. Pero siempre vi a usted, lo vi como una persona aferrada al dogma de la Trinidad. Sí. Y yo llegué a pensar que usted nunca entendería la doctrina del nombre. Sí. Recuerdo tanto, hermano Milton, aquella vez, entre todas las veces que vine, un día que me fui muy triste, que usted me anduvo muy duro. El hermano me citó el versículo en Mateo, ya que se me había varado la moto. Ajá. Entonces yo caminé 2 horas para llegar a este lugar a traerle la doctrina del nombre al hermano Milton. Y el hermano me pregunta, y bueno, ¿desde dónde se vino a pie? Yo dije, desde tal lugar donde se me varó la moto, como 2 horas. Entonces el hermano Milton, siendo trinitario, me dijo, la Biblia dice que hay quienes recorren mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho lo hacen más hijo del infierno que ellos. Sí. Eso me dijo usted ese día. Sí, señor. Yo disimulé mucho, pero ese día me dolió lo que usted me dijo. Me dio tristeza y me dolió porque llegué aquí con sacrificio. Sí. Sin embargo, yo le expliqué y le contextualicé que eso se refería allá al campo de los fariseos. Pero usted me lo dijo haciéndome sentir como un fariseo. Como un fariseo. Y me andaba siempre duro con la doctrina de la Trinidad. Sí. Por eso quisiéramos que usted le contara a la audiencia por qué y cómo Dios trató con usted para, después de usted estar tan aferrado al dogma de la Trinidad. Porque usted tenía un concepto muy negativo acerca de la doctrina de la unicidad y de los unicitarios. Sí. ¿Qué pensaba usted de los unicitarios? Cuéntenos y después nos cuenta cómo Dios trató con usted. Bueno, yo de los unicitarios, el concepto mío era que eran engañadores, que venían a perturbar la fe que teníamos. Entonces cuando ellos llegaban a la casa de uno, pues uno los recibía y hablaba con ellos y escuchaba la palabra del Señor que ellos le predicaban a uno. Pero entonces uno estaba como, tenía el arma de que uno no iba a recibirles eso que le estaban mencionando a uno, de que Dios era uno.
porque uno no lo podía creer, no lo podía entender, porque a uno le habían enseñado que Dios era trino y eso era el concepto que uno tenía de Dios y estaba uno firme en esa enseñanza y uno ahí decía, de aquí no me saca nadie. Esa era la idea que uno se había hecho de creer en la Trinidad. Entonces, por eso cuando el unicitario llegaba a la casa de uno de una vez estaba listo, no estaba armado. Y uno tenía versículos de pronto que se los habían infundido a uno para atacar al unicitario, para atacar la verdad, porque uno ya en este tiempo ya uno dice, carambas, yo cometía error grande en atacar el mensaje de Dios cuando venía a salvarlo a uno, a que creyera en la única verdad que es Jesucristo. Amén, amén. ¿Sí? Sí, Señor. Entonces, eso era lo que le pasaba a uno en esos tiempos de que uno estaba en la iglesia trinitaria. ¿Cómo fue el proceso para que Dios tratara con usted y usted pudiera cambiar esa mentalidad trinitaria y entender que Jesucristo es el verdadero Dios manifestado en carne? O sea, ¿de qué forma Dios trató con usted para que usted, después de estar tan aferrado al dogma de la Trinidad, usted pudiera entender cómo Dios trató con usted? Cuéntenos cómo fue ese proceso, en qué momento Dios comenzó a inquietarlo a usted y a tratar con usted revelándole su nombre. Cuéntenos. Bueno, Dios me mostró por medio de Hechos de los Apóstoles, las cartas de los apóstoles, que ahí donde está, ahí donde uno entendió, yo entendí claritamente que Jesucristo había dejado el bautismo en el nombre de Jesús, que era el bautismo para salvación, para perdón de los pecados. Amén. O sea que lo primero que Dios comenzó a revelarle fue el bautismo en su nombre. Por ahí comenzó la revelación. Por ahí comenzó la revelación y lo entendí por medio de Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Me leí los Hechos de los Apóstoles y ahí entendí yo y entendimos. Yo creo que el empiece para creer que Dios es uno y que es el único Dios y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, es leyendo Hechos de los Apóstoles, ahí donde yo entendí, y yo creo que por ahí hemos llegado todos. Amén. Es el principio. Y Hechos de los Apóstoles es un libro clave, porque su nombre lo dice, Hechos. Sí. O sea, lo que los apóstoles hicieron. Sí. Lo que los apóstoles enseñaron, lo que los apóstoles practicaron. Sí. Y yo creo que esa es la guía Sí. y la carta de presentación Sí. para ubicarnos en la doctrina apostólica, en la doctrina de la iglesia primitiva. Entonces, qué bendición que Dios le reveló su santo nombre a través de la santa palabra por aquel libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Donde usted pudo aferrarse en lo que los apóstoles hicieron, en lo que los apóstoles enseñaron. Sí. Y qué bueno que fue la misma doctrina apostólica, sí, la que lo sacó a usted del dogma trinitario, sí, y lo aferró en el único fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo. Amén. Otra pregunta, hermano Milton. Acá en su casa, el primero que recibió la revelación de su nombre fue usted. Sí, así como empecé en la Trinitaria, también empecé primero en la iglesia unicitaria. O sea, de la católica, usted fue el primer evangélico Sí, trinitario. yo era católico, había nacido ahí, ¿no? Y me hicieron católico desde niño. Ahí yo no sabía, no supe cómo. Como a todos siempre los hacen católicos. Lo hacen católico a uno sin darse cuenta. Cuando tiene uso de razón, ya le dicen usted es católico y no tiene derecho de escoger. Sí, usted ya está bautizado, el que venga a hablarle de bautismo no lo crea porque usted ya es bautizado. Pero no en el nombre del Señor Jesucristo, que es el único nombre en que son perdonados nuestros pecados. Y debajo del cielo no hay otro nombre que podamos ser salvos. Así es. Así que, así como usted fue el primer evangélico trinitario en la familia,
De esa misma manera, usted fue el primer cristiano del nombre de Jesús, Amén. unicitario en la Amén. familia. Sí. Amén. ¿Cuál fue la reacción de la familia, de su esposa, las personas más cercanas, al ver que una persona tan firme en la Trinidad como usted haya cambiado de parecer de un momento a otro, entendiendo que no son tres, sino que es un solo Dios manifestado en carne y que su nombre es Jesucristo, y que el bautismo no es en los títulos Padre, Hijo y Espíritu, sino en el nombre del Señor Jesús? ¿Cuál fue la reacción de la familia al ver en usted ese cambio tan extremo? Lo que habla la palabra del Señor, que los enemigos los enemigos que tenemos nosotros cuando le creemos a Dios son los de la misma casa y su misma familia. Los amigos, los que lo rodean a uno. Esos son los enemigos de uno cuando uno le crea la verdad. Entonces, yo creo que ahí se cumple la palabra del Señor porque esa es la primera reacción de las personas que lo habían acostumbrado a verlo a uno en X organización religiosa, y ya a cambiar a la verdad, pues entonces es criticado uno. Dice, Sí, no, pero señor. este se dejó engañar, este se dejó lavar el cerebro. Y la única verdad es que Dios le lava a uno el cerebro, Así es. lo limpia de toda mentira, de toda enseñanza equivocada. Y Sí, yo señor. ahora me siento pues feliz porque conocimos la verdad y ahí estamos firmes ya. Y aquí Amén. sí, Para el cielo. ya, sí, aquí vamos para el cielo porque no hay Gloria a otra. Dios. Porque la garantía está en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay Amén. para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ahí no dice para los que están en la Trinidad, No, sino para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, usted y yo estamos en Cristo Jesús. Y esa es la garantía de nuestra salvación, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. amén. No es la Trinidad en vosotros la esperanza, No. es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Yo recuerdo, hermano Milton, el día de su bautismo, cuando usted fue bautizado en el nombre poderoso de Jesús. Ese día su esposa no estuvo. No. Su esposa no compartía la decisión que usted había tomado, pues Sí. obviamente Dios no le había revelado Sí. su santo nombre. Sí. Consideramos que fue un proceso difícil que usted Sí. tuvo que vivir aquí en la casa. De hecho, sus familiares alcanzaron a estar en disgusto conmigo, a pesar de que yo visitaba todas estas Sí, veredas y les predicaba el Evangelio. Ujú. Pero muchos de sus familiares que me recibían y compartíamos en amistad, tomábamos cafecito, Sí. ya empezaron a cerrarme en la puerta diciendo Sí. que por mi culpa la familia se había dividido y usted ya no participaba de los cultos trinitarios que hacían en esta vereda. Sí, hermano. Y fue algo difícil. Si para mí fue difícil, ¿cuánto más para usted, que era su propia familia y su propia esposa? Sí. El día del bautismo su esposa no estuvo. Cuénteme cómo Dios trató con su esposa, porque creo que no fue nada fácil esa división que hubo en temas de fe acá en la familia. ¿Cómo Dios comenzó a tratar con su esposa? Porque su esposa estaba muy aferrada, que ella seguía en su Trinidad y no seguía la decisión de creer en el único Dios como usted. ¿En qué momento Dios comenzó a tratar con su esposa? Ay, lo mismo que me pasó a mí. Cuando ella le creyó a la palabra del Señor y se puso a estudiar Hechos de los Apóstoles, ahí ella se convenció y ella dijo, sí, por Amén. aquí es el camino. Yo Gloria a también Dios. voy a seguir. O sea que de la misma manera Dios trató con su esposa. Sí, Y qué bonito que fue la misma palabra, el mismo Palabra. fundamento apostólico, lo que los convenció a Sí. ustedes sí, de esta gran verdad. sí. El testimonio que uno puede dar es que la palabra del Señor es la que convence a la persona de creerle.
porque él pone su poder y lo convence a uno. Entonces, de ahí ya nadie lo puede hacer uno desistir, porque uno le creyó, fue a la palabra del Señor, predicada por ese hombre que usó él también. Amén. Sí, Para mí es una honra de parte de Dios que Dios me haya permitido llegar a esta casa con la doctrina del nombre y que a través de este pequeño servidor Dios le haya revelado su nombre. Dios le haya revelado su nombre a usted, a su esposa, y les haya dado el honor, el privilegio de ir a las aguas bautismales a invocar este nombre glorioso. Porque creo que no había pasado un año de su bautismo y ya su esposa sí, estaba siendo bautizada, ¿cierto? sí, sí. Menos de un año, sí. Menos de un año, ¿cierto? Y aquí hay algo hermoso porque esta vereda fue bendecida. 9 trinitarios que hoy día son unicitarios, que dan testimonio del nombre de Jesús y que su fe ha sido afirmada en el único fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A Dios le damos la gloria y la honra por la obra que hizo con usted, con su esposa y con esos 9 trinitarios aquí en esta vereda, que Dios me permitió llevarles la doctrina del nombre y bautizarlos en su glorioso nombre para el perdón de los pecados. Así que me alegra mucho poder compartir estos bonitos recuerdos, estas bonitas experiencias que Dios nos permitió vivir, las cuales redundaron en salvación para 9 personas que aún no habían invocado el nombre de Jesús para perdón de pecados en el bautismo. Aquí en esta vereda, Dios me permitió ganar 9 trinitarios para la gloria del Señor. A todos esos 9 los bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Por último, hermano Milton, quiero que usted le dé un consejo a todos los amigos trinitarios que aún todavía están aferrados al dogma de la Trinidad. Muchos que usted conoce acá, quizás en este pueblo, en este municipio, basado en la experiencia que usted tuvo con Dios, en esa experiencia de salvación, en esa experiencia de revelación del nombre de Jesús. ¿Qué podría usted aconsejarle a todos aquellos familiares, amigos que aún todavía están abrazando una fe trinitaria? ¿Qué consejo les podría usted dar? Pues mi consejo es que le creamos a la palabra del Señor. Amén. Que leamos las Sagradas Escrituras y que nos metamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que nos lleva a creerle a los apóstoles que el Señor Jesucristo dejó para que ellos fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura, como dice la Escritura. Y que nos bauticemos en el nombre del Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados y para la salvación eterna. Y que la palabra del Señor es la que nos da la revelación para poder entender no sé si se dice misterio. Amén. El gran misterio de la piedad, como lo dice 1 Timoteo 3:16. Sí. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ese grande misterio fue el que Dios le reveló a usted. Amén. Y de seguro se lo seguirá revelando a muchas personas. Así como el hermano Milton le aconseja a cada uno de nuestros amigos trinitarios que la clave, el secreto, el consejo es leer la Santa Palabra y sobre todo en este caso el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué el libro de los Hechos? Porque ahí están los hechos de la iglesia primitiva, los hechos de los apóstoles, la doctrina que predicaron ellos, el bautismo que predicaron los apóstoles, ahí lo encontramos. Por tanto, todo aquel que quiera ser la verdadera iglesia debe estar fundamentada en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por tanto, queridos amigos y hermanos, para mí es alegría poder estar compartiendo con ustedes y nuestro hermano Milton este hermoso testimonio
de cómo Dios le reveló su nombre a él, a su esposa y a un buen grupo de personas en esta hermosa vereda de Chaguaní, Cundinamarca. Yo personalmente le doy la gloria y la honra al Señor porque aquí estuve como pastor hace unos años atrás. Así que hoy estamos aquí recordando y glorificando al Señor por la obra que Él ha hecho y por la obra que Él sigue haciendo en este bello municipio. Amén. Nosotros también le damos gracias al Señor por haberlo puesto aquí en este lugar, en este municipio. Y fue una obra muy grande que hizo el hermano porque Dios lo puso ahí a evangelizarnos, a enseñar a la verdad. Y estamos agradecidos y eso lo llevamos hasta la muerte porque es un regalo que Dios nos envió por medio, como instrumento lo puso aquí. Amén, amén. Gracias al Señor. Toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Así Amén. que mis amados hermanos y amigos, un abrazo para todos. Hermano Milton, Dios lo bendiga. Amén. Igualmente. Muchas gracias, pastor. hermano, por sus A palabras, usted. por su testimonio, que Gracias, de seguro hermano. nos edifica y edificará a muchas personas a través de las redes Así sociales. es. Amén. Muchas bendiciones. Gloria a Dios.